Capítulo 10. El populismo. Caricatura de los verdaderos líderes. Magia, intuición y emociones. Velasco, el filósofo que desconocía la realidad concreta. Aya de la Torre, Perón. Definiciones de Rodrigo Borja. Características: la prioridad del gasto y el arma de la comunicación. La fábrica de la verdad. Oratoria y oradores ecuatorianos. Asad y Abdalá Bucaram, populistas por antonomasia. El populismo del socialismo del siglo XXI. Rafael Correa, académico y populista tecnificado. Fue en estos tiempos cuando escuché hablar por primera vez del populismo, a propósito de la presencia e influencia política de José María Velasco Ibarra en nuestro país. Mi padre me dio la orientación inicial. Un fenómeno de hombres más que de ideas. Pregunté a mi profesor de filosofía e historia, Alfredo Albuja, quien me dio una explicación bastante irónica. El populismo es una derivación del patriarcado tribal trasladada al campo político. Siempre hay alguien que quiere aprovecharse de la tribu, manifestando superioridad. Quiere dirigir, siempre atesora votos y simpatías. Se siente único y a todos nos hace creer lo mismo, su verdad. No cree en equipos de trabajo ni en ideologías, solo cree en sí mismo, con fuerte egolatría. Sonreía, pero esa era su expresión de siempre. Quise saber más e insistí. Pero, ¿y los grandes hombres que están en la historia como líderes? Asumió entonces su papel de profesor y me contestó muy serio. Claro, eso es otra cosa. Un populista es como una caricatura de los auténticos líderes que primero han abrazado una causa, la han forjado, la han estructurado, la han enriquecido con el pensamiento universal, la han hecho conciencia en sí mismo, la han puesto su bandera de lucha, la han compartido con equipos humanos, han delegado responsabilidades y establecido controles administrativos. Los populistas son fáciles de distinguir de los verdaderos líderes, porque los primeros tienen ideologías de ocasión y nada más. Por supuesto, Alfredo Albuja no solo era un gran maestro, también era un militante socialista y manejaba tesis profundas en materia política. Por aquellos días yo era secretario del colegio Miguel de Ibarra, donde él también daba clases. En definición precisa, me dijo: el populismo maneja emociones más que ideas. Y hay momentos en que los pueblos necesitan de esa magia, se manejan por intuición. El populista proporciona esa inspiración, por eso es tan atrapador, pero para conducir y gobernar no puede funcionar todo el tiempo con emociones ni descartar el raciocinio. Esta explicación somera en los corredores del colegio me permitió entender mejor a Velasco y su afán de pasar a la posteridad, aunque fuera sacrificado por el propio pueblo. Vivía en las alturas, era por sobre todo un filósofo místico, un intelectual en tiempo completo, y por eso lo llamaban el profeta. Sin embargo, amaba a su pueblo y sabía tender puentes de comunicación con él a través de su oratoria. Denme un balcón y seré presidente, decía. Esta frase hizo historia y contribuyó a agrandar el mito del líder, pese a que no hizo ninguna revolución, ni siquiera un cambio socioeconómico que puede considerarse trascendente. Improvisaba su gestión o dependía de los planes de corto alcance que elaboraba algún tecnócrata. Detrás de él no había un gran proyecto de país y manejaba ideas generales frente a problemas económicos y sociales. Escuelas, carreteras, así decía en sus discursos de campaña, y así ordenaba a sus ministros. Pero, pese a su formación académica, nunca penetró en los vericuetos complicados de la economía o de la administración para entender mejor las necesidades de su pueblo y gobernar con solvencia. A veces, no entendía siquiera el valor del dinero. Dicen que, en Buenos Aires, doña Corina ponía en el bolsillo de su abrigo las monedas necesarias para que pudiera embarcarse en el metro. Uno de sus últimos ministros, Hugo Larrea, me comentaba que un día fue visitado por una humilde mujer que lavaba ropa cuando era estudiante. La abrazó efusivamente y ella rompió en lágrimas.
Recordó sus vivencias de estudiante y sonrió de buena gana con sus propias anécdotas infantiles. Fue un encuentro efectivo y conmovedor. Cuando la mujer se despidió, Velasco sacó de su bolsillo un billete de 5 sucres que la mujer recogió en silencio, algo decepcionada. Tuvo que intervenir el ministro y cuando la acompañó hasta la puerta mejoró ostensiblemente la propina y la mujer volvió a sonreír. No le faltó afecto, pero no entendió que en nuestra devaluada moneda en el año de 1968, 5 sucres significaba muy poco. En su ejercicio improvisador, Velasco se sentía atrapado por las leyes y por eso rompía fácilmente la constitución de turno. Se declaraba dictador y tenía su momento de gloria como dueño de todos los poderes. Al poco tiempo, era derrocado y se convertía en una víctima, el gran ausente, para salir a su refugio de Buenos Aires, donde volvía a la filosofía. Simón Espinosa hizo una magnífica definición de José María Velasco Ibarra. Habría sido un gran rey en una monarquía parlamentaria o un sumo pontífice en una teocracia. Nació a destiempo y en el lugar equivocado. Pertenece al siglo XXI, a la Mancha y a los molinos de viento. En realidad, el populismo ha sido un fenómeno casi permanente en la política latinoamericana, y los expertos de hoy lo justifican como una transición imprescindible cuando el sistema ha entrado en crisis y alguien debe impulsar un cambio. Mi conversación con Alfredo Albuja se amplió en otro momento cuando quise conocer mejor a Juan Domingo Perón, que había inspirado a Carlos Guevara Moreno con su justicialismo, y a Víctor Raúl Haya de la Torre, líder peruano fundador del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ambos líderes todavía vivían. Mi profesor admiraba a Haya de la Torre y sobre él me dijo: es un verdadero líder que pensó más allá de su país, en una doctrina americana de transformación, porque su interés partió de la educación. Cuando era joven y como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, participó de la creación de las Universidades Populares González Prada. Era sencillo. Haya entendió que toda revolución empieza en la conciencia y por eso se dejó halagar de un proyecto educacional. Eso lo hizo diferente en su visión política y también en su populismo, ya que resultó más fundamentado. Y es que allí está la fuente de una verdadera y positiva transformación, en la educación. Esas universidades populares fueron las primeras células y dieron lugar a un frente único donde no solo estaban estudiantes, sino trabajadores manuales e intelectuales, para después convertirse en el partido de masas más importante de América. Haya no cayó en tentaciones marxistas, porque siempre entendió que la revolución bolchevique no era trasplante a tierras americanas, como lo dijo claramente. Era demasiado rígida para ser duradera, y no se equivocó. Su huella está en la historia del Perú y de América, aunque nunca llegó a presidente, posiblemente por ese desprendimiento del verdadero luchador. Su posición más alta fue el de la presidencia del Congreso, que asumió con grandeza. Visitó países, revisó experiencias políticas, asimiló conocimientos y fue respetado por seguidores y adversarios hasta el día de su muerte. En cuanto a Perón, su historia fue la de un militar a la caza de oportunidades que tuvo a bien gobernar por el voto popular y en tiempos de gran bonanza económica en Argentina. A todas luces, fue un populista que inspiró a otros en el continente. Pese a su poca consistencia ideológica, él y su esposa Evita siguen siendo recordados con veneración y el peronismo sigue vivo y en acción, aunque es difícil definir su ideología actual. Carlos Menem utilizó el peronismo para ascender al poder, pero fue el campeón del neoliberalismo en su doctrina de gobierno. Lo mismo hizo Fujimori en Perú. Por eso podemos decir que el populismo sí refuerza el voto popular, aunque detrás pueden estar el engaño y las falsas promesas. El kirchnerismo de Néstor y Cristina también se cobijó en la bandera peronista para ganar las elecciones,
pero no logró darle una salida honorable a la eterna crisis de Argentina. Rodrigo Borja Ceballos, uno de los políticos mejor formados del país, la misma noche de su triunfo y ascenso a la presidencia de la República en mayo de 1988, definió el populismo después de haber enfrentado a Abdalá Bucaram, un típico populista. El populismo es el aprovechamiento de las tragedias de una colectividad con ofrecimientos de reivindicación que terminan deslumbrando. El populismo tiene más epítetos que ideas, más consignas que programas. No es un movimiento ideológico, sino una desordenada movilización de masas sin brújula doctrinal. La explosión demográfica, el crecimiento desordenado de la población, las migraciones campesinas a las grandes ciudades, son algunos de los antecedentes más importantes del populismo en el Ecuador, que en definitiva es antidemocrático. Previamente en la campaña de 1988 había dicho: el populismo es un fenómeno político que tiene raíces económicas. Las masas arremolinadas en torno a las grandes ciudades toman conciencia de su postración y esperan soluciones mágicas del caudillo populista, especie de hechicero del siglo XX, que les promete solucionar sus problemas de la noche a la mañana. Pero el populismo no resuelve nada. En trance de gobierno, resulta deplorablemente incapaz de dar soluciones a la propia demanda que contribuyó a alimentar en su función agitadora. Es fácil reconocer al populista en el manejo de la economía. Regularmente, usa el patrimonio nacional como si fuera su cartera personal. No mira el futuro y cree que hay que gastar todo el dinero que está a su alcance. Lo importante para él es la gloria personal y para ello asume obras faraónicas o dispendios que buscan convertir en votos. Solo así se puede entender lo ocurrido en Venezuela, por ejemplo. Hugo Chávez es uno de los grandes populistas de nuestros tiempos y prácticamente quebró un país y dejó una herencia insostenible. En los países pobres, donde se han acumulado los problemas de los siglos, cualquier gobernante tiene la tentación de gastar toda la riqueza disponible y más aún, ponerla directamente en manos del pueblo, con subsidios imparables. Puede ser una solución rápida, pero si se rompen los limitantes, las consecuencias son desastrosas. Basta comparar la Venezuela de Chávez con la de Maduro para ver un antes y un después de consecuencias lógicas, y se verá mucho más en el próximo gobierno porque Maduro no ha cambiado la política chavista. Por eso, el populista tiene éxito en épocas de bonanza económica, como ha ocurrido en Venezuela y Ecuador, gracias al petróleo o como ocurrió en Argentina de Perón. Pero el reparto nunca es gratuito. A cambio, el caudillo quiere sumisión, obediencia y votos. Consecuentemente, con esta conducta, el populista no tiene reparos en estimular al pueblo para que pida ser atendido o se defienda de la injusticia social sin pensar en las consecuencias, y desde luego se esmera en enardecer al pueblo y provocar grandes movilizaciones para que se escuche su discurso divisionista que estimula complejos y alienta la lucha de clases, o el pensamiento nacionalista que culpa de todo a los imperialismos. Eva Perón apoyaba a sus descamisados, conminándoles a exigir: ustedes tienen el deber de pedir. Y por supuesto, no dudaba en decretar aumentos de sueldo desde el balcón de la Casa Rosada, pese a que no tenía autoridad para ello. Ella era el respaldo del populismo de Perón y su máxima expresión. El primer instrumento del líder populista es la oratoria y el manejo de la comunicación. Todo político tiene que dominar la oratoria, penetrar en las masas con su propia voz, despertar emociones y motivar con fuerza. Pero el populista rompe fronteras, siempre va más lejos y tarde o temprano se convierte en un hábil sofista y engañador por excelencia. El pensador mexicano Enrique Krause dice: el populista no solo abusa de la palabra, se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general
y también la Agencia de Noticias del Pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, alumbra el camino y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios. Cabe resaltar una definición bastante real de Krause. El populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno popular interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial y sueña con decretar la verdad única. Como es natural, los populistas abominan la libertad de expresión, confunden la crítica con la enemistad militante y por eso buscan desprestigiarla, controlarla. Max Weber, filósofo, politólogo, economista y sociólogo alemán, uno de los iniciadores de las ciencias administrativas, relaciona al populista directamente con el demagogo, y citado por Enrique Krause, sostiene que el caudillaje político surge primero en los estados-ciudad del Mediterráneo, en la figura del demagogo. En la Grecia antigua, cuna de la democracia, Aristóteles sostenía que la demagogia es la causa principal de las revoluciones en las democracias. A propósito del don de la palabra, recordaré de forma rápida a los oradores que hemos tenido, no solo en la línea populista, sino en un sentido más amplio a quienes conocí desde mi posición de comunicador. He mencionado a Velasco Ibarra, que, en su balcón, se volvió el intérprete ideal de los anhelos populares. En la década de los 40 comparte honores con su archienemigo Carlos Alberto Arroyo del Río, que era militante y dirigente del Partido Liberal y que ejerció la presidencia entre 1940 y 1944. Arroyo era un orador clásico con impresionante dominio en la palabra. Se hizo escuchar en varios países de América en los grandes escenarios reservados a los mandatarios y hasta desde un avión. Dicen que la gente salía a la calle para escuchar su lenguaje florido, al tono con la época. También es recordada una intervención suya en un evento internacional en Panamá. Dicen que habló 4 horas seguidas y mantuvo el interés de los asistentes. A finales de los 70, entrado en años, Arroyo del Río todavía caminaba por las calles de Guayaquil, impecablemente vestido de blanco. Un par de veces lo vi manchado con tinta roja, que le había arrojado algún sobreviviente de la guerra con Perú en 1941. Un día me reconoció en un portal de la calle Luque y conversamos por unos minutos. Me preguntó cómo hacía yo en la televisión para hablar tantas cosas en tan poco tiempo. Él era famoso por sus largos discursos que, según decía, y con razón, eran más fáciles de preparar que una intervención corta. También conocí a Camilo Ponce Enríquez, otro gran orador, sobrio y elegante, demasiado aristócrata para ser populista. Construía las frases con perfección, al punto que se sentían las pausas casi como si uno pudiera ver los signos de puntuación en un papel. Era un maestro de la sintaxis y de la concordancia. Eso también lo comprobé en las entrevistas que le hice en mi primera etapa en la televisión. Era un expositor intachable. Camilo Ponce era muy respetuoso y amable conmigo. Me relacionaba siempre con un tío segundo, Godofredo Espinosa de los Monteros, que había sido administrador de una de sus propiedades. Tenía un don de gentes y una elegancia natural que atraía. Es recordado como uno de los buenos mandatarios del Ecuador. No se le puede considerar como un populista. En tiempos más recientes, Francisco Huerta Montalvo y Blasco Peña Herrera Padilla hicieron gala de grandes virtudes oratorias en el accionar político, aunque nunca fueron líderes populistas. Un populista completo resultó ser Álvaro Noboa Pontón, empresario millonario interesado en el poder político. Recurrió a la demagogia, el clientelismo, para intercambiar votos por regalos, y hasta hoy no ha podido alcanzar su sueño de ser presidente de la República. Como orador, no dejó ninguna huella.
No puedo dejar de mencionar a Carlos Guevara Moreno, fundador de Concentración de Fuerzas Populares. Aunque no era un gran orador, lo escuché ante las masas una sola vez en su visita a Ibarra, en la campaña presidencial de 1956, como lo he narrado. Percibí sus dotes de excelente expositor en entrevistas que hice con él en la televisión, cuando quiso volver a la política en 1978. Sus campañas eran ardorosas y su personalidad cautivadora. Mi padre lo conoció en ese plano y mucha gente en Guayaquil me narraba sus campañas locales, en las que desarrollaba una personalidad arrolladora. Aparte, desde la alcaldía de Guayaquil y en gesto típicamente populista, estimuló la expansión de los barrios suburbanos hacia el sur de la ciudad, donde los terrenos eran invadidos sobre todo por migrantes que buscaban cómo asentarse en la ciudad-puerto. Sus seguidores fueron Atzad Bucarán y Abdalá Bucarán, en la dirección de los partidos populistas que han pesado en los últimos tiempos. Assad se distinguió por la dureza y el insulto. Era el patán de noble corazón, como lo bautizaron sus seguidores. Tenía el lenguaje de un hombre práctico que se identificaba con los afanes del pueblo. Su sobrino, Abdalá, cambió el rostro del populismo cuando se convirtió en un showman, que no solo pronunciaba encendidos discursos, sino que cantaba y bailaba en las tarimas de los barrios populares, rodeado de chicas guapas, o descendía del cielo en helicóptero. Por cierto, detrás de ellos no hubo ninguna ideología definida. La tecnología, las largas exposiciones y el juego emocional en los escenarios. Después de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, el socialismo del siglo XXI quiere ser diferente, pero sus líderes no siempre logran sacudirse del discurso marxista. Son imitadores de Fidel Castro y no tienen autenticidad. A Chávez y a su heredero Nicolás Maduro se les ve más bien como caricaturas de Fidel. No se sienten ellos el avance de la historia y quieren llevarnos de retorno a la época de la Guerra Fría, de los años 70, cuando la geopolítica era otra. Porque el marxismo estaba vigente en buena parte del mundo y no se había dado los avances tecnológicos que han cambiado la vida y el pensamiento de la gente. La tendencia estatista no tiene largo alcance y se circunscribe a tiempos de bonanza. En crisis, como la de los precios del petróleo, solo son caudillos de fácil desgaste. Consecuentemente, son oradores de ocasión y no tienen problema en moldear sus ideas, siempre en ese esquema propagandístico que transforma mentiras en verdades, o viceversa. Populismo puro. La izquierda de siempre, reencauchada en el socialismo del siglo XXI, prefiere mantenerse cómoda en esos dogmas superados y caducos, aunque la escuden en un lenguaje populista propagandístico. Podría decirse que Rafael Correa Delgado no es un populista tradicional, porque maneja un plan de gobierno y un propósito transformador, aunque la ideología no sea clara. Pero su actitud autoritaria, su lenguaje, su aparato propagandístico responden a un populismo de última expresión. Utiliza bien sus dotes de comunicador y pasa fácilmente de la tarima al podio universitario. No es un populista típico cuando está frente a la computadora explicando sus proyectos y es un gran motivador cuando habla a sus subordinados. Allí luce más como un maestro que cautiva a sus alumnos, aunque muchas veces se vuelve un sofista para no perder nunca la razón. No vacila en decirse a sí mismo que es un gran comunicador. Es un populista moderno, en tanto se respalda en un aparato propagandístico con medios de comunicación estatales, más los que fueron incautados y que permanecen en manos del gobierno pese a las promesas de pronta venta. En el abuso de las cadenas de radio y televisión y la propaganda continua para alimentar las ilusiones, reforzar su popularidad y sostener su intolerancia. En su estilo caudillista, ese gran aparato publicitario sustituye con creces al balcón de Velasco. El uso de la computadora le permite hacer seguimiento pormenorizado a las tareas de sus colaboradores, lo cual lo vuelve ágil y eficiente en su gestión administrativa. Como constructor, podría parecerse a Gabriel García Moreno o a Guillermo Rodríguez Lara,
En la esencia política, él se ha amoldeado al dogma de un Estado todopoderoso, del cual es el emblema, la cabeza visible, como dice José Hernández, periodista colombiano residente en Ecuador, en uno de sus brillantes análisis. Posiblemente por la tecnificación del mundo y las soluciones prácticas, el éxito político ha pasado a depender más de la comunicación y la palabra que de las ideas y las reflexiones. El populismo sigue vigente, aunque con nuevos ropajes.